Muy buenas tardes para todos, un saludo muy especial a la mesa directiva. Análisis finalizado. Y a los organizadores de este evento, en el cual nos parece, desde el Ministerio del Trabajo, que es un espacio muy importante para compartir con ustedes temas que se han venido trabajando y que se han venido avanzando en esta política de formalización laboral, que de algo ya les comentaba la doctora Aida, y que queremos simplemente, como les decía, pues es un tema bien importante que conviene trabajar desde muchos sectores, incluyendo el sector transporte. Este sector ha sido identificado por el Ministerio del Trabajo como uno de los sectores priorizados o uno de los sectores en los cuales conviene trabajar en materia de formalización laboral, porque creemos que hay muchos aspectos que hoy en día deben revisarse, deben evaluarse y deben buscarse estrategias conjuntas, dialogadas y construidas conjuntamente para que en esta materia salga adelante el país, salga especialmente estos sectores que hemos comentado como priorizados, pero también salgan adelante zonas como esta del eje cafetero, que sí amerita una revisión en materia de formalización laboral. Por eso, el día de hoy quiero transmitirles un saludo muy especial del señor Ministro del Trabajo, el doctor Rafael Pardo, y del doctor Juan Carlos Cortés, Viceministro de Empleo y Pensiones, quienes se excusan por eventos ya asumidos con anterioridad, y quienes simplemente quieren mandarles un mensaje de parte del Ministerio de apoyo y de respaldo para este proceso de formalización laboral, que quiero arrancar, digamos, partiendo de un presupuesto. Esto no es un proceso que se esté adelantando dentro de las facultades sancionatorias del Ministerio. Con este proceso de formalización del Ministerio no busca imponer sanciones a empresas o empleadores que incumplan con las disposiciones legales que ya existen, como bien lo mencionaba la doctora Aida, a quien voy a citar mucho, por supuesto, en mi presentación, porque creo que trató unos temas muy importantes. Ya existen en Colombia, tanto en la perspectiva laboral y en materia de seguridad social. De manera tal que esto no es algo novedoso, no son imposiciones u obligaciones nuevas que esté trayendo a colación para un sector especial el Ministerio, sino que son obligaciones que ya existen y que lo que hemos visto es que se ha generado una problemática social en razón de la imposibilidad práctica o las dificultades económicas que estas obligaciones representan para su cumplimiento. Por eso el Ministerio en este marco ha presentado, ya diseñado, ya construido un programa de formalización laboral, con el cual, repito, su intención no es sancionar ni es castigar lo que está sucediendo en muchos sectores de la economía. La idea y el objetivo de este programa de formalización laboral es acompañar a los sectores, acompañar a la empresa, acompañar a los trabajadores para construir una solución frente a esta problemática en razón del incumplimiento o de los posibles incumplimientos que se puedan presentar frente a las normas. Ahora, también queremos buscar una solución construida conjuntamente, no una solución impuesta, y también entendemos que así como hay problemáticas, también habrán escenarios donde se estén cumpliendo y se estén respetando con las normas, tanto en materia laboral y en materia de seguridad social, y eso hay que mostrarlo, y eso hay que aplaudirlo, y eso hay que socializarlo, porque también hay que premiar el cumplimiento de estas disposiciones que generan también un mejor país y una sociedad más justa. Por eso quiero decirles que en términos generales, este programa tiene un marco internacional que se deriva de estas normas que ha emitido la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y que ha ratificado en Colombia, y que se refieren a los postulados del trabajo digno y decente. Son postulados que hoy vinculan al país, que lo obligan, y que esto es un eje transversal a toda la economía, no solo al sector transporte, también cobija al sector público, también cobija al sector agrícola, cobija a todos los trabajadores del país. Y por eso se busca con este programa pues garantizar esos derechos a los trabajadores, extender la protección social, promover el diálogo, generar un ingreso digno, garantizar condiciones de seguridad y mejorar perspectivas de desarrollo personal, crecimiento, y también a partir de elementos como la capacitación, que son muy importantes. Por favor. Estos ejes estos postulados del trabajo decente y digno han enmarcado los ejes del Ministerio.
Y el ministerio entonces dentro de estos ejes ha enmarcado sus programas, dentro del cual está el de formalización laboral, principalmente que pugna por un trabajo digno y decente para todos los trabajadores, ni un trabajador sin protección social, creación de puentes de encuentros entre trabajadores y empleadores, formación y capacitación y adecuadas formas de trabajo frente a los retos actuales que afronta una economía. Este programa de formalización laboral, por favor, parte hoy en día de una realidad. Quiero mostrarles sin mucho detalle estas cifras. Tenemos que el desempleo, según los últimos datos que tenemos para el año 2012, tenía un promedio nacional del 10.5%. De aquí, de estas ciudades que se traen en la muestra, se tiene pues una muy cercana, que es Pereira, y que en la revisión que hicimos comparte, digamos, una problemática de la zona cafetera, y es que en desempleo superan la media nacional. Por poco, pero están por arriba de la media nacional. Ahora, el caso más preocupante está frente a la informalidad. No tanto en desocupación, sino en informalidad. Y la media nacional, que según esta estadística estaba alrededor de un 54%, que es una cifra preocupante y muy alta, porque cuando estamos hablando de informalidad, estamos hablando de personas que no tengan una garantía de un ingreso mínimo o de salario mínimo por lo menos, estamos hablando de personas que no tengan un vínculo formal y por ende no tengan, entre otras prestaciones sociales, que no tengan el derecho al descanso, que no tengan seguridad social y que por lo tanto no tengan una cobertura para el riesgo de vejez o para los accidentes de trabajo. Y eso es un dato que preocupa. Aquí el dato cercano está en Pereira, que está muy parejo con la media nacional, está alrededor del 54% también. Y por lo tanto, pues esto prende una alerta, como en muchas otras zonas del país, pero prende una alerta donde el ministerio quiere intervenir y quiere apoyar este proceso de construcción de una política y de unas condiciones laborales idóneas que favorezcan a la región y que favorezcan tanto a las empresas como a los trabajadores. Por favor. De manera tal que este programa de formalización laboral, vuelvo e insisto, no está dentro del marco sancionatorio, ni tampoco busca imponer medidas sin tener evidentemente un acercamiento, un diálogo y una construcción conjunta. Ya está la ley y la ley hay que cumplirla. Ya hay unos riesgos que se generan frente a aquellas empresas que no tengan las condiciones laborales y de seguridad social que la ley ordena. El riesgo ya existe y el problema ya está presente y simplemente este programa, y por eso la invitación que queremos traerles el día de hoy desde el ministerio, es ver a este programa como una alternativa y como un apoyo para solucionar y normalizar esa problemática que se ha venido presentando. Si yo tengo un trabajador subordinado de mucho tiempo atrás y ese trabajador quiere poner una reclamación judicial y demuestra los fundamentos fácticos que exige la ley para dar esas consecuencias jurídicas, seguramente va a haber una condena económica sustancial para una empresa. Si un trabajador, después de tener una vinculación laboral declarada por un juez, tiene una ausencia de cobertura en aspectos como la vejez, su pensión de vejez, o en aspectos como accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, también puede haber una reclamación para ese empleador y seguramente puede haber una orden judicial que condene al pago de una cifra económica importante. Por esa razón, el problema no surge con este programa de formalización. El problema ya viene presentándose a lo largo del tiempo y este programa de formalización laboral lo que quiere es orientar, evidenciar el problema, buscar estrategias y entender que esto es un problema que se va a solucionar gradual y paulatinamente. Y por eso hemos llegado a construir como una serie de estrategias y de unos pasos que van a orientar este programa de formalización que se van a concretar en un pacto de formalización laboral, que es, digamos, el último punto que quiero comentarles el día de hoy. Simplemente fíjense en este cuadro de manera muy sencilla que un trabajador informal pues no tiene seguridad social, no tiene garantías laborales mínimas.
puede estar cobijado por unos temas destinados a otros grupos poblacionales, no a trabajadores con capacidad de pago, como lo pueden ser los beneficios económicos periódicos, el régimen subsidiado de salud u otra serie de microseguros o subsidios condicionados. Cuando un trabajador pasa a ser un trabajador formal, tiene, digamos, ya un avance en su calidad de vida y tiene una cobertura frente a riesgos que históricamente, está demostrado, eran riesgos que eran insostenibles de dar cobertura desde el empleador. Cuando inicia para Colombia, era el empleador quien tenía la cobertura en pensiones, era el empleador quien tenía la cobertura en salud y era el empleador quien tenía la cobertura en riesgos laborales. Esto generó una problemática y es que eran riesgos excesivamente onerosos y costosos y por lo tanto en el año 46 se implementa un sistema de seguro social para que un tercero responda por esos riesgos y se releve al empleador de esa responsabilidad porque económicamente era insostenible. Y entonces el trabajador está a que el empleador o la empresa tuviera capacidad económica para la cobertura que demandaba un accidente de trabajo. Si la empresa no tenía la capacidad económica, el trabajador quedaba en el aire, pero esa reclamación podía llegar a costarle la quiebra a una empresa. Por eso es que se entra un sistema que se busca ser sostenible y por eso la cobertura en seguridad social está dada a través de un sistema que busca cobijar a esos trabajadores con capacidad de pago y hacerlos o darles esa cobertura frente a los riesgos que el sistema cubre. Por eso es tan importante que un trabajador formal tenga esa cobertura en seguridad social, porque si el trabajador es informal y padece uno de estos riesgos, pues el primer directo responsable puede llegar a ser su empleador. Por eso esto es un gana-gana. Esto es un gana-gana en virtud del cual se restringen, se limitan y se cierran riesgos para la empresa o para el empleador y se abre una puerta de cobertura en materia de seguridad social para el trabajador, que no solamente se agota individualmente en la cobertura que se da al trabajador, sino que se llega también a la familia de ese trabajador. Cuando un trabajador es formal va a tener una vinculación al sistema de subsidio familiar, va a tener una caja de compensación familiar en la cual puede llevar a su familia a descansar, disfrutar de centros recreacionales, obtener un subsidio de vivienda, obtener subsidios familiares por personas que tenga a su cargo. Y este sistema, repito, no solamente se agota en esa cobertura individual, sino que genera calidad de vida para la persona y su familia. Por eso es muy importante tener en cuenta esta diferencia, que el trabajador formal accede a unas condiciones laborales que le dan esa seguridad social, que le dan protección laboral y que esto genera también bienestar, pero a su vez está demostrado que el trabajador formal es un trabajador más competente y es un trabajador más productivo. Que adicionalmente, repito, una empresa cree que no le va a pasar nada hasta que no tiene una condena judicial. Y ahí en ese momento es cuando se da cuenta que era mucho mejor haber cumplido con su cotización a seguridad social. Casos de estos se ven todos los días. Adicionalmente, la actividad, especialmente para el sector transporte, es una actividad que conlleva ciertos riesgos. Es una actividad riesgosa y es una actividad que demanda esa protección especial. Por eso, quiero decirles que esta formalización, en términos generales, para ir redondeando un poco la idea final, tiene ventajas para todos. Si uno mira con detalle esta presentación, rápidamente mencionemos algunas. El trabajador tiene seguridad y claridad frente a sus derechos, tiene un ingreso con seguridad social y prestaciones sociales, garantía frente a los derechos fundamentales, crecimiento y mejora económica personal y familiar, cobertura frente a riesgos laborales y económicos, entrenamiento y capacitación laboral, desarrollo académico o empírico para nuevas y mejores oportunidades, seguridad y protección para el desarrollo de la labor. Para los empleadores, cumplimiento de las disposiciones legales, aumento de la productividad empresarial. Les decía hace un rato, está demostrado que el trabajador formal es más productivo y es más competente. Condiciones seguras en la prestación del servicio, cobertura en los riesgos de protección y seguridad social, mejor desarrollo del proceso productivo y generación de un ciclo virtuoso donde los trabajadores estén más comprometidos y más preocupados con el desarrollo de su labor.
Y esto evidentemente genera un crecimiento, genera un mejor país, genera una sociedad más justa y más incluyente, y esto, digamos, insisto, es un gana-gana entre todos. Quiero saltarme un poco el tema legal, que no es, digamos, el centro de la exposición. Más bien, avancemos un poco hacia, bueno, este es un punto importante. El proceso de formalización laboral, repito, parte de ese acompañamiento y parte del diagnóstico que uno puede encontrar en una empresa dentro de un sector determinado. El Ministerio ha adelantado una prueba piloto donde ha identificado 12 sectores. En esos 12 sectores se han hecho avances y se ha hecho este trabajo que les voy a comentar con algunas entidades, sector público y sector privado. Y ya este proceso ha arrojado unos resultados. Gracias a este prueba piloto hemos tenido una formalización de 8.500 trabajadores y se espera que en esta prueba piloto se avance hacia unos 9.000 o 10.000 trabajadores más formalizados en el sector privado y otros 10.000 en el sector público. La idea entonces es que todo este programa de formalización laboral parte de un supuesto jurídico, y es que hay normas que hay que cumplir, hay normas que no se pueden desconocer porque son normas de orden público, no admiten pacto en contrario, las partes no pueden acordar algo distinto a lo que la ley ordena. Y la ley ya está dada, simplemente lo que quiere el proceso es mirar cómo está la realidad de una empresa confronte a la ley que ordena ciertas obligaciones a sus trabajadores para identificar cuáles son las problemáticas. Ahora, repito, esto no está buscando sanciones, esto está buscando identificar el problema. ¿Para qué? Para seguidamente diseñar conjuntamente estrategias que permitan en cada caso particular superar esas dificultades, superar esas problemáticas y avanzar en materia de formalización laboral. Cada empresa, cada caso y cada sector tiene sus propios problemas, tiene sus propias dificultades. No hay una solución absoluta para todos los casos, no hay soluciones impuestas u obligadas por el Ministerio. El Ministerio simplemente acompaña, sugiere y entabla ese diálogo para la generación de estrategias conjuntas que permitan solucionar ese tema. Cuando esas estrategias están definidas no solo en su planteamiento, sino en su viabilidad, porque esto tiene que tener una viabilidad jurídica, porque esto tiene que tener una viabilidad económica para ser real y hacerlas materiales, se llega a este punto, y el punto es un pacto de formalización laboral. El pacto de formalización laboral es una facultad legal, la ley da esa facultad para que el Ministerio, con empresas del sector privado o entidades del sector público, celebren estos pactos de formalización con el fin de avanzar en esa problemática que se tiene frente a informalidad laboral, avanzar con compromisos concretos hacia una formalización laboral. Es un proceso gradual y es un proceso que ha obedecido a ese diseño conjunto de estrategias viables para las partes, y que represente esos compromisos que en el tiempo se pueden cumplir y se pueden avanzar, ¿sí? El pacto de formalización laboral evita que se imponga una sanción desde el Ministerio, porque ya hay un compromiso acordado donde se dijo, mire, está usted en esta problemática, esta es la solución, la hemos acordado y la hemos desarrollado, la vamos a desarrollar en este espacio de tiempo. Eso ya legitima un compromiso de superar esas problemáticas de informalidad laboral, y eso impide de primera mano que haya una sanción del Ministerio por incumplimiento de las normas laborales. Puede entenderse como un periodo de gracia para avanzar en la normalización de la formalización laboral. Por eso es un proceso, repito e insisto, que es un gana-gana para todos. Hoy una empresa que incumpla las condiciones laborales o de seguridad social que la ley ya establece, sencillamente puede ser objeto de una sanción judicial o una condena judicial, pero además puede ser objeto de una multa por parte del Ministerio del Trabajo. Ojo, hoy las sanciones del Ministerio del Trabajo no solamente son multas económicas. Por ejemplo, en materia de riesgos laborales ya se tienen sanciones como la suspensión por más de 120, hasta por 120 días o incluso el cierre definitivo de la empresa. Entonces, este es un tema importante y esta es una oportunidad, repito, para avanzar en esta formalización laboral. Yo simplemente quiero concluir un poco diciéndoles que
Lo importante de este programa es generar esa conciencia y abrir la puerta para que ustedes vean en el Ministerio del Trabajo un apoyo, un respaldo y claramente entender que estamos luchando por un objetivo común, no estamos en caminos distintos. El Ministerio es consciente de lo que esto representa para una empresa y por eso, repito, la solución no es impuesta ni es inmediata, es un trabajo acordado, definido y que responde a esas viabilidades jurídicas y económicas de las que les he hablado. Simplemente quiero decirles que este trabajo o esta formalización laboral busca garantizar esos postulados del trabajo decente y digno, busca que un trabajador tenga un salario mínimo, que tenga prestaciones sociales, que tenga seguridad y salud en el trabajo, que tenga un derecho al descanso y efectivamente pues que una empresa sea económicamente viable, sea rentable, esté exenta de riesgos económicos y jurídicos, y con esto vamos a avanzar en una materia muy importante que va a construir un país y una sociedad mejor. Muchas gracias. Bueno, por información de los asistentes, a la 1 estará el almuerzo. Comprendemos la posición de los funcionarios públicos, pero ellos también tienen que comprender la posición de nosotros. Cuando el negocio no es rentable, no podemos cumplir. Sería la conclusión de nosotros. Para eso, esta horita vamos a aprovecharla en preguntas para los funcionarios. Creo que hay muchas. Por aquí me han insistido, me han dicho, Juan Carlos, no sé qué decir cuándo, pero la realidad es que el sector, se lo hemos expresado al señor ministro de Trabajo, al viceministro, de que no hay rentabilidad para hacer esto. Y el gran problema, doctora Idaluzi, de todo el sector, sería la falta de equilibrio entre lo que ingresa y lo que egresa. Y en eso las autoridades a nivel nacional sí se han quedado cortas. Entonces, empezando de ahí, abrimos un campo de preguntas. Pero inicialmente enfoquémoslo a la formalización laboral, a los dos funcionarios que tienen que viajar. Y los dos funcionarios que tienen que irse es los de formalización laboral, enfoquémoslo sobre eso. Y si queremos hacer una petición, vamos a abrir el Comité Pro Defensa de Campero y Mixto. Ojalá en la tarde lo podamos concluir fortaleciéndolo más y con unas propuestas claras, un pliego de peticiones o algo parecido para que esto tenga sentido. ¿Quién tiene inquietud sobre formalización laboral? ¿Algo de lo que se ha tratado? Por favor. ¿Quién dijo? Bueno, gracias al doctor Luis Alfonso, delegado del viceministro de Juan Carlos Cortés, ¿no? Doctor, a ver, hay en este momento un decreto que ya contempla la posibilidad de que a nivel de empresas o de trabajadores dependientes se pueda cotizar por días, que era una vieja aspiración que está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, ya se le está dando como aplicación pues a ese viejo anhelo. Nos gustaría que nos explicara esa disposición, en qué nos va a beneficiar, cuáles son los requisitos y qué tenemos que hacer como para irle saliendo al paso pues a esos acuerdos de formalización laboral y eso cómo nos va a beneficiar. Bueno, la cotización por semanas es un mecanismo que ha sido implementado por el Ministerio del Trabajo a partir de un reciente decreto de este año, que supera, digamos, una problemática existente y que impedía que muchos trabajadores se formalizaran. ¿Cuál era la problemática? La cotización que recibía el sistema era la cotización mínima en función de un mes calendario. Entonces, trabajadores que no laboraban el mes completo, ¿sí?, pues
o tenían que cotizar por el mes completo y sobre una base mínima, o no cotizaban. Y eso llevaba, digamos, a circunstancias prácticas, por ejemplo, y reales de casos, como por ejemplo las trabajadoras o trabajadores del servicio doméstico, ¿sí? Un trabajador del servicio doméstico que trabajaba un día a la semana, trabajaba 4 días al mes, y si uno quería cotizar a la seguridad social por ese trabajador del servicio doméstico, pues iba a salirle más caro la cotización a seguridad social que el mismo salario. Y ese era un problema con el que venía, digamos, conviviendo el sistema por mucho tiempo. Yo creo que esto ha sido un gran avance del ministerio y es este decreto de cotización por semanas. No está dada la cotización por días, es por semanas. Y lo que permite es que personas que sean trabajadores dependientes, supone vinculados mediante un contrato de trabajo, que devenguen menos de un salario mínimo mensual legal vigente, puedan llegar a cotizar al sistema de seguridad social por los días efectivamente laborados. Por eso la norma está diseñada bajo un esquema de pago por semanas. Lo mínimo que se paga es una semana, 7 días. Se pueden pagar 2, se pueden pagar hasta 3 semanas. Después de que un trabajador labore más de 21 días, ya tendrá que pagar el mes completo. Si trabaja entre 1 y 7 días, pagará una semana. Si trabaja entre 7 y 14 días al mes, pagará 2 semanas. Si trabaja entre 14 y 21 días, pagará 3 semanas. Y si trabaja más de 21 días, pagará el mes completo de cotización. ¿Cómo es el valor o cómo se paga el valor de la cotización por semanas? Pues la semana equivale a 1/4 de salario mínimo como base de cotización. Esto supone que la cotización entonces a pensión, a salud, a riesgos, bueno, salud no porque está diseñado para personas que estén en el régimen subsidiado, hay como una excepción ahí a la norma, pero lo que es la cotización a pensiones y a subsidio familiar se paga de manera proporcional a los días laborados en función de la unidad de pago semanal. Me explico. En conclusión, esto permite que trabajadores dependientes que ganen menos del mínimo puedan hacer una cotización al sistema de seguridad social proporcional a los ingresos que percibe y no sobre una base distinta a la cual perciba por trabajar un término inferior a un mes. Esto es un avance y esto, digamos, que tiene un impacto económico importante, y es que aquella parte que le corresponde al empleador, pero también aquella parte que le corresponde al trabajador asumir, pues esté en función de los días laborados y no en función del mes en razón de la cotización mínima que se deba pagar al sistema. Esto, digamos que abarata mucho los costos, pero tiene también el efecto de formalizar porque le da al trabajador una cobertura en pensiones, una cobertura en riesgos, una cobertura en subsidio familiar, y esto genera, digamos, un avance en formalización laboral y que permite que esas personas pues tengan la cobertura en pensiones para vejez, invalidez y muerte, en riesgos para accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y en subsidio familiar puedan obtener los servicios y beneficios en recreación, en subsidios, en capacitación o en alimentación que puedan reconocer las cajas de compensación familiar. Levantó la mano primero. Muchas gracias. Doctor, entonces, si uno paga una semana, por decir, o trabaja una semana, ¿a qué derecho tiene de salud? ¿Todo el mes o esa semana o qué? Muchas gracias. Sí, si uno trabaja hasta 7 días al mes, cotiza por una semana. Esa cotización supone que la persona esté afiliada al sistema y que esa persona cotice construyendo los requisitos para acceder a sus derechos cuando sean requeridos. Me explico. Los requisitos, por ejemplo, en pensiones están dados en función de semanas o de capital. Si uno cotiza a la semana, pues está aportando una semana a su historia laboral. Si cotiza en un régimen de capitalización, esa semana vale plata que le va a ingresar a su cuenta de ahorro individual. Entonces, esa cotización le da cobertura en vejez. Si la persona cumple el riesgo de vejez,
pues va a recibir una pensión de invalidez. Si la persona se invalida, puede llegar a recibir una pensión de invalidez. O si la persona fallece, su núcleo familiar puede llegar a recibir una pensión de sobrevivientes. Les decía, este decreto está dado para personas que estén en el régimen subsidiado de salud, tienen la cobertura asistencial del POS que indica el régimen subsidiado de salud. Indistintamente de que cotice mes o de que cotice por días, está en el régimen subsidiado y tiene la cobertura plena que el POS indica. En riesgos laborales pasa lo mismo, tienen la cobertura plena en materia de accidentes de trabajo y enfermedades y en subsidio familiar también. Pagará proporcional. Miren, la cotización mínima completa subsidio está aproximadamente en 20.338 pesos, algo así. Y esta persona por una semana pagará 4.800. Esa persona puede llegar a ser beneficiaria de un subsidio de vivienda que puede alcanzar hasta los 20 millones de pesos. Entonces, es un gran avance y es un esfuerzo que el sistema hace para vincular personas y darle esta cobertura en muchos temas. Con gusto. Buenos días. Las personas que tienen más de 50 años que son conductores, ¿cómo hacen para ellos poderse pensionar? Bueno, yo quiero hacer claridad en un punto. Este decreto de cotización por semanas es un mecanismo de pago de la cotización, ¿sí? Que permite vincular personas que antes no estaban vinculadas porque su ingreso no le permitía pagar una cotización mensual, ni a su empleador ni al trabajador dependiente. Pero no es un decreto que modifique las condiciones generales que ya rigen para el sistema de seguridad social, ni es un decreto que tenga efectos retroactivos frente a situaciones consolidadas, ¿sí? Si una persona pues llega a cierta edad y no ha tenido cotizaciones anteriores al Sistema General de Pensiones, pues la ley ordena que no se puede vincular al sistema y no va a poder acceder a un derecho pensional. Pero si la persona, indistintamente de la edad, ya ha tenido, digamos, ciertas cotizaciones, puede vincularse en los términos que ordena la ley, seguir cotizando por la modalidad por semanas y acceder al derecho pensional. Lo que quiero, digamos, contarles un poco es que eso es un mecanismo que permite que las personas que por su ingreso no podían estar en el sistema hoy estén y que esto contribuya a la construcción de sus derechos, pero no es una medida que solucione las problemáticas anteriores de personas que no han estado vinculadas al sistema o que no han cotizado, ¿sí? Quiero pues en eso ser claro. ¿Usted iba a hacer una pregunta? ¿Usted iba a preguntar algo? ¿Ya? Bueno. A ver, doctor, el decreto solamente contempla lo de parafiscales, lo de pensión y lo de riesgo, hermano, lo de salud. Lo de salud tendría que estar vinculado al régimen subsidiado. Bueno, en el régimen subsidiado, cuando una persona se enferma, que no sea una enfermedad profesional, ni un accidente de trabajo, una patología normal, y de pronto tiene una incapacidad para laborar por esa enfermedad, ese sistema también tiene la situación de la incapacidad. ¿Quién la paga? Porque el régimen subsidiado no paga incapacidad, es solamente atención, una incapacidad de 5 meses por una enfermedad, una patología común y corriente. Correcto. También la segunda pregunta es, ¿alguien tiene la opción de contratar su salud con una EPS y estar este otro paquete comprometido con la 2616? O sea, le repito, la primera pregunta es, ¿hay incapacidades? Y la segunda es que sí se puede contratar la salud con una EPS formal. Bueno, con relación a la primera pregunta, yo reitero, el decreto no modifica las condiciones del sistema actuales. Eso significa que la persona está en el régimen subsidiado y sigue sin prestaciones económicas. Solamente tiene las prestaciones asistenciales, como hoy lo reconoce el régimen subsidiado. Esta es una puerta que abre, digamos, la reglamentación para que se pueda llegar a mantener esa cobertura en salud, por lo menos en lo básico y en lo asistencial, pero también que la persona pueda acceder a una cobertura en pensiones, en riesgos y en subsidio, que antes no la tenía.
porque si miramos las personas del régimen subsidiado, son personas que no tenían esa cobertura en pensiones, en riesgos y en subsidio. E insisto, esto es un avance para un grupo poblacional determinado, pero pues evidentemente el sistema tiene muchos retos que enfrentar y muchos grupos poblacionales que trabajar para superar las diferencias y las problemáticas que actualmente se presentan. No es un decreto que va a solucionar todos los aspectos del sistema, eso es evidente, pero yo estoy convencido de que es un gran avance y que sí va a beneficiar a muchas personas. Eso con relación a la primera pregunta. Y la segunda pregunta, si la entiendo bien, es si una persona estando en la cotización por semanas puede estar... no, sí, digamos que el diseño del decreto estaba concebido o está concebido todavía para personas sin capacidad de pago. Siguiendo la regla general, persona con capacidad de pago tiene que estar en el contributivo. Persona que devenga por lo menos el mínimo tiene que estar en el contributivo y tiene que cotizar por el mes a Seguridad Social Integral, si es un trabajador dependiente. En este caso, el sistema está diseñado para personas sin capacidad de pago que devenguen menos del mínimo y que por esa razón estén en el subsidiado. La contratación laboral, el contrato laboral, porque el decreto está en decir personas dependientes. Sí. Ahí es donde tenemos la dificultad, porque el contrato laboral obliga a muchas cosas. Sí. ¿Cuál va a ser el manejo? ¿Va a haber una reglamentación? Este decreto está dado, como bien usted lo dice, trabajadores dependientes que trabajen por periodos inferiores a un mes y que devenguen menos del mínimo. Por eso es que en esas condiciones especiales se permite la excepción de que la persona esté en el subsidiado y que se permite que la persona cotice por los días efectivamente laborados a pensiones, riesgos y subsidio. Pero es un grupo especial, no es el trabajador dependiente que trabaja de tiempo completo y que devenga el mínimo, o que trabaje fraccionado, un tiempo no completo, inferior a 30 días y que gane el mínimo. Tiene que reunir esas dos condiciones, tiempo inferior a 30 días y que devengue menos del mínimo. Si es en esas condiciones, se permite esa excepción. Eso es en seguridad social. Ahora, esto seguirá la regla general del contrato de trabajo dependiente, con todo lo que eso implica en proporción al tiempo efectivamente laborado. ¿Sí? Por eso quiero reiterarles nuevamente, esto es un decreto que se convierte en un mecanismo de pago de cotización a seguridad social, pero no tiene que ver con otros temas como por ejemplo el pago de prestaciones sociales, el pago de aportes parafiscales o los otros temas de seguridad social que ahí no se regulan. ¿Cuál es la dificultad de la modalidad? Que trabaja 2 o 3 días, que trabaja 2 o 3 turnos y que no le alcanza para cotizar un salario. Esa es la dificultad de la modalidad. Perdón, doctor. Yo tengo una inquietud muy relacionada con Gracias. Mi nombre es Germán Moreno, representante de Azotransmistos. Doctor, la inquietud es muy relacionada con la misma que tiene allí Juan Carlos, pero voy un poco más allá. Yo tengo un contrato como empresa, tengo que entrar a cumplir porque lo que buscamos es la formalización, ¿correcto? Pero me dice que el contrato lo tengo que hacer cada mes, o sea, no puedes ir más de un mes, no puede ser un contrato a término indefinido con un conductor, por ejemplo, en el caso de los mixtos, que él trabaja, digamos, de acuerdo a un plan de rodamiento. Él trabaja 21, 18, 15 días. Ese contrato puede darse la continuidad porque entiendo que el 26-16 dice que el contrato no podrá ir a más de un mes. Por favor. Gracias. Bueno, yo, digamos, les puedo responder de la perspectiva del programa de formalización y desde el Ministerio. Es decir, nosotros en eso somos respetuosos de que la formalización laboral no genera una solución única, uniforme e impuesta. Si hablamos de formalización laboral, estamos hablando de un concepto general que admite las formas de contratación laboral que están previstas en la ley. Y en la ley tenemos contratos a término indefinido, a término fijo, por duración de obra o labor contratada o para labores accidentales, ocasionales o transitorias. Ahora, si ya hay, digamos, una regulación que por el sector, que por
operatividad, que por la necesidad del servicio demanda cierta reglamentación especial para el sector transporte y los casos, pues es un tema, digamos, que en el 26-16 deberán, digamos, plantear en la mesa de trabajo con el Ministerio. Nosotros simplemente, desde la parte de formalización del Ministerio del Trabajo, queremos decirles lo que les dije hace un rato en la presentación. Nosotros solamente estamos apoyando, estamos abiertos y estamos dispuestos a construir estrategias conjuntas, no a imponer soluciones. Por lo tanto, si eso es algo que dificulta, si eso es algo que operativamente no se puede, nosotros desde la formalización laboral estamos abiertos a apoyar las alternativas que se consideren dentro del marco laboral. La revisión tecnomecánica que debe tener las pólizas de seguros de responsabilidad civil, los seguros obligatorios, etcétera, etcétera, que eso es interminable y es demasiado costoso. Nosotros, en cuanto a las planillas de viaje ocasional, pues aquí el señor gerente Isidro Neira, que es el representante actual de la empresa, vemos que de pronto las planillas que él consigue le duran un poquitico porque ya los Willys dejaron de transportar plátano, dejaron de transportar corotos, como lo llamamos por acá, porque todo lo hacen las camionetas a unos precios irrisorios, porque la verdad es que ellos también, pues con su obligación y como nadie les dice absolutamente nada, pues de hecho que están ejerciendo en propiedad esta situación. Nosotros muchas veces, en el caso mío, yo fui muy afectado por el orden público y fui llamado a relación muchas veces porque yo me inventaba la forma de parar esos vehículos de transporte informal, camperos, y me llamaban a relación que porque era que no los dejaba trabajar. Y eso a mí me costó una cantidad de situaciones difíciles. Entonces uno vive la incertidumbre todos los días de que, bueno, ¿cuándo va a parar? ¿Cuándo va a ser que realmente se llegue a dar una solución más práctica y efectiva? Porque de hecho que demandar el alcalde, yo diría como un término que utilizamos nosotros, que sería como darle pataditas al portacomidas, porque resulta y pasa de que es el que hace la contratación con los camperos, porque nosotros tenemos unas áreas de difícil acceso, y entre otras cosas, cuando es decir, cuando se nos está presionando, por ejemplo, por una seguridad social que no podemos pagar, de hecho está que estamos llamados casi que a desaparecer, afectando finalmente a los señores del campo, porque yo digo que otra empresa o que otra persona podría, por ejemplo, llegar en el momento de hacer una inversión de un equipo nuevo, cuando la movilidad va a ser la misma, pero porque el poco trabajo que resulta para los camperos lo está absorbiendo el transporte informal. Y vuelvo y le digo, sumado a eso el problema de la situación tan difícil por la que atraviesa el campesino. Muchas gracias, doctor. Creo que ya toca terminar. Bueno, vea, la presencia de la doctora Ida Lucia aquí ha sido bastante provechosa, satisfactoria y como siempre, sin afán para satisfacer las inquietudes que nosotros le planteamos. Sin embargo, doctora, hoy en este encuentro también teníamos previsto un tema de seguridad vial. No sé si nos regale para ahí 10 o 15 minutos para que hablemos de eso, porque también en esta modalidad, pues, fuera de tener problemas con la seguridad social y contratación directa, también es bueno que le paremos bolas a todas esas exigencias, ¿sí? Claro. Hay muchas cosas, doctora, que me gustaría saber cómo estamos. Por ejemplo, en el 2011 sale la ley 1503, ¿cierto? El 29 de diciembre, que por el cual se promueven hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía y están otras disposiciones. Esa ley prácticamente nace a partir de lo que fue el Plan Nacional de Seguridad Vial, sí, como para atender esas expectativas. En esa ley nos exigieron y nos pusieron un plazo para que cada empresa adoptara un plan estratégico de seguridad vial. No sé cómo estemos a nivel de las empresas nuestras.
ese plan estratégico de seguridad vial, pues de pronto para poderlo formular no había como mucho material, mucha información, solo lo que se pudiera extractar y del mismo plan nacional, copiar ahí cosas, las estrategias o lo que llaman ahí las acciones y medidas. De eso nos pegamos algunas empresas, pero igual, todo lo que se llame plan contiene programas, contiene proyectos, al estilo de lo que es un plan de desarrollo, un plan de gobierno. Eso tiene costos, ¿cierto? Compromete recursos, y cuando nosotros comprometemos recursos y reglamentamos un plan de eso, lógicamente es para cumplirlo. Hoy por hoy, a ver, bueno, complementario a eso, tenemos la ley 315 de febrero 6 de este año, la resolución, sí, esa resolución pues también reglamentó que la revisión técnico-mecánica preventiva debía ser el alistamiento de los vehículos. De verdad que hablo no solo por lo que pasa en las empresas intermunicipales, que tenemos unas posibilidades mayores de cumplir, porque manejamos muchas veces los recursos del producido del vehículo y al final del mes pues les descontamos a los propietarios y se les entrega a los que le queda neto y ahí se descuenta todo. Pero aún así hemos tenido dificultades para cumplir con esos alistamientos, porque eso hay que hacerlo todos los días, entre el último despacho y el primer despacho de la mañana. Fuera de eso, hay vehículos que son de empresas que tienen rutas, no todas son locales, entonces ¿cómo se maneja eso? Lógicamente, el Ministerio nos ha escuchado las inquietudes en las mesas que hemos hecho de política de nación, se han establecido algunas gabelas, algunas amplitudes para los taxis, para los especiales, pero pues igual, para los mixtos no tenemos como una consideración especial. Ahora con esos accidentes que acabaron de pasar con las empresas de transporte mixto, se hizo sentir la Superintendencia de Puertos y Transportes y le cayó de inmediato a esas empresas, ¿cierto? Ya las debe tener pues atarzanadas y me imagino cómo saldrían de mal, ¿ya? Entonces no quisiera uno estar en el pellejo de una empresa de estas, no quisiera uno tener nunca un accidente. Cuando uno lo llaman a cualquier hora del día o en la madrugada, uno reza y dice que no va a tener un accidente, que no tenga heridos, que no tenga muertos, que por hoy también hay que reportarlos a la Superintendencia de Puertos. Entonces cada vez cumplir y prestar el servicio se pone más complicado, y nosotros como representantes legales también tenemos obligaciones, y si no dejamos las constancias ante los directivos, que a veces no creen, porque es que a veces a estos eventos venimos solamente los gerentes, no vienen los directivos y uno les lleva el mensaje y no le cree. Entonces, ojo con eso, ese sería el llamado mío. Entonces, doctora, regálenos esa encimita. Sí, bueno, yo me tengo que retirar rápidamente, además porque les prometí aquí a los del sur de Colombia que hablo con ellos unos minuticos allí, pero mire, yo lo que les puedo decir en materia de seguridad vial es que todo lo que se implemente en materia de seguridad vial no lo vean ustedes como una obligación, véanlo como un beneficio, porque todo lo que sea seguridad vial y todo lo que ustedes hagan y los esfuerzos que ustedes hagan para garantizar seguridad redunda en ustedes como empresas, porque disminuyen los riesgos y las posibilidades de accidentes, que pues creo que ni siquiera me es dado decirles a ustedes, que saben más de eso que yo, las consecuencias que para una empresa significa tener un accidente, y más cuando el accidente trae consecuencias funestas como la muerte de varios pasajeros o una serie de pasajeros heridos. Entonces yo ahí lo que los invito es a que ustedes cada uno reflexionen sobre cada una de esas estipulaciones que hay en materia de seguridad vial.
El plan estratégico que habla la ley 1503 es simplemente unas acciones preventivas. Es que usted haga un plan y defina cómo va a estar previniendo precisamente que generando unas acciones de prevención en su empresa para evitar precisamente accidentes e impases. La resolución 315 no se inventó nada nuevo. La resolución 315 lo que hizo fue coger una obligación que estaba en un lado, coger otra obligación que estaba en otro lado, coger otra que estaba en otro lado y juntarla en una sola resolución para recordarle a las empresas que las empresas tienen una responsabilidad en el servicio. Yo sé que no es culpa de ustedes, pero lo que sí tenemos todos como autocrítica que reconocer es que los servicios de transporte público, que así se llaman, servicios públicos, el servicio público de transporte público, lo fuimos distorsionando con el paso de los años. Lo fuimos distorsionando en el sentido de que cuando se estructura todo lo que es hoy el servicio público, arranca de que hay una empresa que es a la que se habilita. A una empresa es a la que se le da esa autorización para que preste el servicio. Y esa empresa se le dice es, usted señor empresario puede prestar el servicio o con carritos propios o con carritos de un tercero. Pero esos carritos del tercero deben entrar a su empresa a través de un contrato de vinculación. Y esas figuras que se fueron generando para poder permitir, digamos, que en la cadena apareciera el propietario del vehículo, que es el que hace la inversión en el vehículo, pero que en ningún momento es el prestador del servicio, porque el prestador del servicio es la empresa que se habilitó. Se permitía, era para cumplir con un precepto y un concepto de democratización del transporte, donde supuestamente no se dejara que el negocio del transporte se quedara simplemente en un grupo de empresas, sino que la empresa cumpliera el rol de ser el prestador del servicio, pero que pudiera abrirse a que fueran varias las personas que se vieran beneficiadas porque aportaban como inversionistas, o fuera porque se volvían socios de la empresa en las cooperativas, en las limitadas, o simplemente porque aportaban su capital a la empresa a través de un contrato de vinculación. Y lamentablemente, y esto no es un problema, vuelvo y les digo de ustedes, es un problema estructural del sistema que tenemos hoy operando. Es un problema estructural que el Estado mismo ha sido absolutamente permisivo durante mucho tiempo, porque en la medida en que va habiendo las distorsiones, no se toman las medidas rápidamente. En la práctica lo que hemos terminado es con unas empresas que simplemente se limitan a unos roles de administrar, como dije al principio, en las horas de la mañana, simplemente creen que es hacer la tarea de pedir las tarjetas de operación cada año, cada 2 años, presentar un plan de rodamiento y cobrar una administración. Pero que se les olvidó que la esencia de lo que tienen que hacer es responder por un servicio. ¿Y cuándo se acuerdan que tienen que responder por el servicio? Cuando tienen el accidente. ¿Y cuando tienen el accidente, por qué? Porque ahí es donde lo van a demandar, porque es que el responsable del servicio era usted. Y cuando usted lo demandan hoy, incluso las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, que por esas razones que las tiene que constituir la empresa. Por eso es que la póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual no puede salir a nombre de Pedro, Gilberto, Juan. Tiene que salir a nombre de la empresa, porque la empresa es la prestadora del servicio. Cuando sucede el accidente y demandan a la empresa, por eso es que hay más de una empresa que prácticamente está
sin activos, que prácticamente está llevada de los procesos penales que tiene o de los procesos civiles por indemnizaciones. Un solo accidente puede acabar una empresa, un solo accidente, porque hoy ya los jueces, hoy ya las personas víctimas de un accidente no se contentan con la indemnización que le entregan por concepto del seguro. Hoy ya las víctimas, además de la indemnización que reciben por el seguro, se van y demandan la empresa porque consideran que es insuficiente esa indemnización, porque consideran que el daño o el perjuicio que se le causó en el accidente es superior o el monto por lo menos que equivalga a la indemnización es superior a lo que se paga a través de la póliza. Y por eso hay una cantidad de empresas en el país que están hoy con unos procesos, enfrentando unos fallos judiciales, con unas sentencias altísimas que obviamente acaban la empresa. Por eso mi llamado es, claro, una de las metas que tiene el ministerio, además que es una meta de gobierno y además que es una meta y un compromiso ante el mundo, ante la Organización Mundial de la Salud, es que tenemos que bajar un 50% de la accidentalidad y la fatalidad que tenemos en los accidentes en el país. Esa es una meta. ¿Cómo será de grave el problema en el mundo en temas de accidentes de tránsito? ¿Cómo será de grave hoy que se ha declarado un problema de salud pública en el mundo? Se muere más gente en el mundo entero en accidentes de tránsito. En Colombia se muere más gente en accidentes de tránsito que en las guerras que tenemos con la guerrilla. No tengo aquí las cifras, pero hemos tenido años donde son más los muertos por accidentes de tránsito que por conflicto armado. Eso es increíble. Obviamente no es solamente los accidentes de tránsito que producen el servicio de transporte público. Por supuesto que también hay un factor determinante en los accidentes de tránsito de los particulares. Pero esto es para decirles que por esa razón la Organización Mundial de la Salud se ha ocupado de desarrollar unos planes y unas acciones en el mundo entero para tratar de reducir la accidentalidad. Por eso hablamos del decenio de la accidentalidad. Estamos en el decenio que declaró la Organización Mundial de la Salud para combatir la accidentalidad. Y cuando usted empieza a aterrizar esa idea y dice, ¿cómo combato la accidentalidad? Pues lo primero que uno se va a mirar es dónde se genera mayor accidentalidad y por qué se genera mayor accidentalidad, para poder saber qué tengo que atacar. Y cuando uno llega ahí empieza y dice, bueno, hay más número de accidentes de tránsito en vehículos particulares que en públicos, por supuesto que hay muchos más, pero hay más muertos en los accidentes de tránsito de los públicos que en los de particular. Pues es obvio, usted en un solo accidente, mire, nosotros en el fin de semana del accidente de las 3 Chivas, tuvimos en una 4 muertos, en otra 12 muertos y en otra 15 muertos. 20 y pico de muertos en 3 accidentes de tránsito de 3 vehículos de servicio público. ¿Sí? Claro, puede que hayan habido 20 accidentes más de los de particular frente a los 3 del público, pero sumando los muertos de los 20 no sumaron más de 5 de 10 muertos. ¿Sí? Que es muy triste además. O sea, un solo muerto es muy triste que pase. Pero para ustedes como empresarios o prestadores del servicio, pues por eso arranqué diciéndoles, no ven las medidas que tratan de implementar en materia de seguridad como si fueran una obligación más. Mírenlas como la herramienta para ustedes asegurarse o por lo menos minimizar el riesgo de que les pasen las cosas. Y vuelvo al ejemplo de los accidentes de las Chivas.
La revisión técnico-mecánica, mucha gente la critica, le parece terrible, los particulares, eso es un negocio. Claro, ¿por qué es un negocio? Porque los centros de diagnóstico, no todos, siempre que hablo no estoy hablando de todos, pero los centros de diagnóstico algunos no han asumido la responsabilidad que tienen que asumir como prestadores de un servicio, que fue lo que hizo el Estado. Decirle a ese particular, preste usted ese servicio de hacer la revisión técnico-mecánica en el vehículo. Pero además de que esa empresa ve más fácil ganarse la plática vendiéndole un papelito, en vez de hacerle seriamente la revisión técnico-mecánica y decirle, mire señor, me toca devolverle su carro porque su carro está sin frenos, vaya, arréglele los frenos y vuelva. ¿Quién se hace daño allí? Se hacen daño ustedes mismos. Una de las chivas que pertenecía a uno de los municipios de Antioquia, cuando fuimos a mirarle la revisión técnico-mecánica, la chiva hace parte de una empresa que era prestadora de un servicio mixto municipal. Es decir, esa chiva no tenía por qué salir de ese municipio. No me acuerdo ya ni cómo se llama, Jericó o algo así, bueno, un municipio de Antioquia. No tenía por qué salir de ahí porque era un servicio mixto municipal. Cuando le fuimos a mirar la revisión técnico-mecánica a esa chiva, la revisión técnico-mecánica decía que la había obtenido en un centro de diagnóstico que se llama Diagnosti, no sé qué, de Yopal. Y esto para que ninguno de ustedes vuelva a comprarla allá. Es de Yopal. Primera pregunta, ¿quién va a creer que a un carro que está operando por allá, casi llegando a Urabá, en un municipio por allá en la Porra, para nosotros que estamos para este lado, se va a venir para Yopal, que es el otro extremo del país, a sacar una revisión técnico-mecánica? Pues compró el certificado. Está la sinvergüencería del centro de diagnóstico que lo vendió y de la empresa o el propietario del carro que lo compró. Si ese señor, dueño de ese carro y empresa, hubieran hecho la tarea juiciosos de hacer una revisión técnico-mecánica seria al carro, a lo mejor se hubiera evitado ese accidente que hoy le está costando mucho más de lo que le pudo costar la revisión técnico-mecánica. Cuando nosotros en este país, todos los particulares y los públicos, logremos meternos en la cabeza que la revisión técnico-mecánica es mi mecanismo para protegerme y para proteger a mi hijo que lo monto en el carro, y a mi esposa y a mi esposo y a mi amiga y a mi familiar y a mi tío que lo monto en el carro, y a los pasajeros a los que estoy llevando, ese día todos asumimos conciencia y llegamos como unas tatacoas a los centros de diagnóstico a decirle a ese señor, hágame la revisión y bien hecha. Y si le toca devolvérmelo, devuélvamelo, pero necesito la revisión bien hecha. Yo les quiero anunciar que estoy además en paralelo trabajando con la posibilidad de poner en la revisión técnico-mecánica que el centro de diagnóstico que haga la revisión en el evento de que el carro se accidente, también tenga una responsabilidad civil, una póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Les aseguro que el día que logremos que en la revisión técnico-mecánica, ese señor, empresa que yo habilito para que expida certificados, tenga que por cada carro que revisa responder 100 años y accidente de carro, con una póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual, ese día se acaba la venta de certificados en este país. Porque ¿quién va a ser tan tonto de vender un certificado en 500, en 100,000 pesos o en 200,000 para asumir un riesgo de un accidente que puede salirle en miles de millones? Entonces, pero lo triste
es que a uno le toca estar buscando mecanismos como esos, y no falta el que dirá, no, es que le quiere montar un negocio más a las aseguradoras, y seguramente que eso va a ser un negocio más para las aseguradoras, pero el interés nuestro es que por lo menos generemos conciencia en esos centros de diagnóstico de que hagan la tarea como la tienen que hacer y no que vendan certificados. Pero paralelo a eso viene la responsabilidad de ustedes como empresa. Cuando a usted la empresa no le preocupa en lo más mínimo dónde está su carro, no le preocupa qué está haciendo, pues obviamente usted está asumiendo un riesgo altísimo de que pase cualquier cosa con ese carro. Cuando usted como empresa asume una verdadera condición de administración de ese servicio y de control, de verificar, de mirar, de implementar las estrategias, pues claro que usted va disminuyendo. Puede que la empresa genere unos costos adicionales, yo lo reconozco, pero hay mecanismos, hay que optimizar el tema del servicio, pero piensen que todo eso es en beneficio de ustedes, más que de uno. Yo soy una funcionaria absolutamente temporal. Seguramente que mañana o pasado mañana me voy de la administración pública, o me voy para otra entidad, o me voy para otro tema. No sabía uno, pues este me encanta, pero puede que le toque a uno salir para otro tema. Pero los que nacen, crecen y viven en función de este transporte son ustedes. Por lo tanto, son ustedes los que deben de velar, porque todas esas medidas que se generen sean de verdad en beneficio de ustedes como empresas. Sea un ejercicio para que todos los días mejoren en esa prestación del servicio. ¿Para dónde va el ministerio? Va hacia implementar muchas acciones tendientes al tema de seguridad vial. Es un tema prioritario del ministerio y es un compromiso, como les dije ahora, del gobierno nacional. Los planes, el ministerio es consciente de que hay que apoyarlos. Por eso hemos contratado, por ejemplo, unas consultorías a través de un crédito que se acaba de obtener con el Banco Interamericano, con el BID y el Banco Mundial, para, por ejemplo, ayudar a los alcaldes a que diseñen los planes locales de seguridad vial. También estamos mirando con la reglamentación que va a salir de la ley 1503, cómo apoyamos a los empresarios a que puedan llevar a cabo la implementación de todas esas estrategias en materia de seguridad, de planes de seguridad, de planes estratégicos de seguridad. Incluso estamos revisando un poco el tema del programa de seguridad que se maneja en los terminales, para ver cómo desde allí, desde esos recursos que se generan con la colimetría, se pueda ayudar y financiar y apoyar a las empresas de transporte público en la estructuración y la implementación de esos planes estratégicos de seguridad. Eso se está mirando, se está evaluando, se está revisando, porque recuerden que esos recursos son para destinarse en temas de seguridad vial, en un plan de seguridad vial, en una política de seguridad vial. Entonces yo lo único que les puedo decir es sí, yo entiendo, hay una serie de medidas, seguramente vendrán otras. Con el paso de los tiempos seguramente vamos a seguir automatizándonos en los procesos. Aspiramos el año entrante a estar en el primer semestre del año entrando con lo que se llama la segunda fase del RUN, que es el traslado del transporte público a ese sistema y a ese registro. Y eso nos va a permitir tener los documentos que hoy tenemos como en papel, los documentos automatizados, que las planillas de viaje ocasional, que los planes de rodamiento, que los extractos de contratos en el especial, para que podamos tener mayor control
para que no tengamos en la calle tanto papel chimbo y pendejo y que a veces la gente cree que le hizo gol al gobierno porque se inventó un papel chimbo con el que operan. Todo eso se va a ir disminuyendo, todo eso se va a ir acabando y eso también va a contribuir en que los que realmente son los legales se puedan controlar de mejor manera y en que se pueda garantizar una mayor función de control. Por ejemplo, lo intentamos hacer este año y no lo hicimos, pero lo vamos a intentar el año entrante. Hoy, cuando yo le pido al RUN que me diga de los 9 millones de vehículos que hay en el país, 9 millones y pico de vehículos que hay en el país, más de 5 millones son motos y 4 millones y pico son carros. Yo le pido al RUN que me los divida y luego le digo, de los que son motos, por ejemplo, dígame cuántos llevan menos de 2 años de matriculados, que no tendrían la obligación de tener todavía revisión técnico-mecánica, y cuántos son los que tienen revisión técnico-mecánica. Y a mí el RUN me contesta, revisión técnico-mecánica tienen que tener de los 5 millones y pico, 3 millones y pico, o sea, 2 millones y pico entraron en los 2 últimos años. Ok. Y de los 3 millones y pico o 4 millones que tienen que tener revisión técnico-mecánica, yo le digo al RUN, dígame cuántos tienen revisión técnico-mecánica vigente. Y me sale que el 50% escasamente o el 45%. Hoy, y esa misma proporción me sale cuando le pregunto para el servicio público, ojo con eso. Cuando yo le digo, sepáreme los vehículos de servicio público y dígame de esos, ¿cuáles son los obligados por ley a tener la revisión? O sea, que ya llevan más de 2 años. ¿Y cuántos de esos la tienen? Me sale que el 50, 55% o 45 o 40 no tienen revisión técnico-mecánica. Y si yo cojo placa por placa y le pido a la policía y le digo, ya váyase con estas plaquitas que según el RUN no tienen revisión, les apuesto que si le digo a la policía un operativo especial, vamos a buscar todas estas placas de carros y pídamele la revisión, y apuesto que la mayoría me muestran una revisión y es un papel chimbo. ¿Eso qué le va a implicar el día de mañana a ese conductor y a lo mejor a ese propietario? Que termine involucrado en un proceso penal por falsedad en documento público. Pero además, ¿qué vamos a hacer? Que es lo que no hicimos este año, pero que lo vamos a hacer el año entrante. Ya estamos separando cada placa por placa para saber a qué organismo de tránsito pertenece y decirle al organismo de tránsito, tenga la información e imponga el comparendo electrónico. Ese ejercicio se hace el año entrante. Hace 4 años antes de que existiera el RUN no se podía hacer eso. Hoy podemos producir 4 millones de infracciones de tránsito por no tener la revisión técnico-mecánica. Porque tenemos más del 50% de los vehículos obligados que no la tienen en el RUN. Y ustedes me pueden decir, pero es que el hecho de que no esté en el RUN no quiere decir que yo no la haya hecho. Y les quiero decir sí. Si su revisión técnico-mecánica no está en el RUN, no existe. No existe. Quiere decir que a usted el centro de diagnóstico lo engañó. Los centros de diagnóstico tienen que tener, ellos tienen un cupo determinado. El centro de diagnóstico que tiene una línea para un vehículo público, por ejemplo, para vehículo pesado, tiene una capacidad de 20 carros al día. Anteriormente, ese centro de diagnóstico me subió a 80 o 100. Entonces usted decía, ¿y cómo hizo 100 revisiones si la capacidad no la asignó para 20? Entonces le clavamos en el RUN el control de que por día no me puede subir más de ese número.
Por eso es que en muchas ocasiones, y pero no les he dado la mano, pero puede ser lo que me van a decir, que ustedes van allá al centro de diagnóstico y el centro les dice, yo te doy el certificado, pero no te lo puedo subir al RUN todavía porque es que el RUN se cayó. Y es mentira. El RUN desde el 2009 acá se ha caído 5 veces, de resto nunca se ha caído. Quiero decirles, se pone lento a veces, tiene a veces algunos problemas. Caído solamente 5 veces desde noviembre del 2009 a la fecha. Este año la única vez que se cayó el RUN fue el 15 de julio cuando entraron los nuevos formatos de licencias. Fue el único día que se cayó. Los demás días ha tenido inconvenientes, se vuelve lento, ha tenido algunas intermitencias parciales, no en todo el país, pero nunca se ha caído del todo. Pero el truco que hacen los centros de diagnóstico es que te venden el certificado y te dicen, no te lo puedo subir porque es que se cayó el RUN. Y mentira es que no se cayó el RUN, lo que pasa es que él ya agotó su capacidad del día y no me puede subir más. No es legal porque no está en el RUN. Por el policía le pueden movilizar su carro. Pues si la montó al otro día y no lo cogió el policía es otra cosa. Pero eso ya también se lo vamos a quitar a los centros de diagnóstico. Porque le voy a anular todo lo que no ocupa. O lo que me sube después. Lo vamos a poner a que tiene que subirlo en el orden estricto. O sea, en la medida en que hacen la trampa, nos miramos cómo la tenemos que atajar. Pero lo que les quiero decir es que ustedes se pueden meter al RUN. Ustedes pueden meterse y consultar y el RUN les dice si su revisión está o no está. Si no está, se pueden ir a sacarle los ojos al centro de diagnóstico. Pero tenemos que todos aportar. Tenemos todos que ser autoevaluadores de los procesos y exigir. Pero es que muchas veces, por la pereza de ir a reparar el carro, por la pereza de ir a cambiarle el bombillo, por la pereza de ir a cambiarle el aceite, prefieren darle 20,000 pesos más al funcionario y decirle, venga, véndamelo y no me joda por eso. Esa es la verdad, todos lo sabemos. Pero entonces usted sí prefiere salir con ese carro malo, acabar con otra persona, con la vida de otra persona, pues si no tiene dinero toca dejar el carrito quieto. Pero no arriesguen la vida suya, no arriesguen la vida de sus pasajeros y no arriesguen la vida de los terceros que están en la vía. ¿Sí? Cierro simplemente diciéndoles que en la medida en que avancemos con las medidas de seguridad, vamos cerrando las brechas de la trampa. Empiecen a cambiar ustedes el chip. El transporte público, yo lo amo, pero tengo que decir con dolor que es de los sectores donde más corrupción tenemos. Donde desde los funcionarios hasta ustedes, prestadores del servicio y los conductores, son tendiendo a buscar dónde hacen la trampa y cómo la hacen. Cambiemos el chip y empecemos a pensar en que debemos hacer la tarea bien hecha, es por el bien de todos. Gracias. Está por ahí como en un quinto lugar, o sea, por cuestiones mecánicas casi no, pero la accidentalidad en Colombia sí está, embriaguez, exceso de velocidad, y nos estaban también dando datos de que en motos se accidentan mucha gente a diario. Esa accidentalidad en motos también nos la estaban... Pero perdóname, te digo, si te dieron esa información, la policía te dio la información errada. Entonces ahí es donde uno no sabe a quién, ¿cierto? A quién creerle, y uno por las noticias pues también le venden a veces mucho esa información de la accidentalidad en motos. Ahora, perdón, para terminar, nosotros no podemos contar que los congresistas, pues ellos iban al pueblo, ellos van a los pueblos, pero cuando sacan la votación no los volvemos a ver y ellos nos cierran las puertas. Decir que nosotros vamos a ir a la capital a buscarlos para que nos den soluciones para los problemas que tenemos es una gran mentira. Por allá no van sino por los votos y no los volvemos a ver. Los alcaldes, pues en Quinchía, el alcalde cada que nosotros lo hemos atacado dice no hay plata para hacer los convenios para la policía de tránsito.
no nos sale, que no hay plata para hacer el convenio, porque hay que hacer el convenio con un pueblo que sea vecino. Muchas gracias. Mira, por eso el tema de los convenios yo lo expliqué ahorita y yo creo que eso lo vamos a poder superar más rápido de lo que ustedes creen. Pero el otro tema que tiene que ver con lo de que no se haga gauchi con todos los marranos tiene toda la razón. O sea, yo, entre otros, por eso siempre aclaro que yo me refiero a unos que son los que hacen la tarea mal hecha. Tanto cuando hablo de funcionarios, yo digo, en la función pública la mayoría de los funcionarios somos honestos. Y son unos pocos los que hacen el daño y todos cargamos con la fama de corruptos y de tramposos. Pero no son todos, son unos pocos y por eso yo siempre invito a mis compañeros funcionarios públicos a que le pongamos el pecho a destapar a todo el que pida plata y sea corrupto, porque es que algún día tenemos que tener la tranquilidad de que no tenemos por qué cargar con ese rótulo de que todos los funcionarios públicos somos zampones. Y en el transporte público igual, yo cuando digo que estamos acostumbrados a hacerle la trampa al tema, obviamente sé que hay empresas muy serias, muy organizadas, que hay propietarios muy serios, muy responsables, que hay conductores muy juiciosos, muy responsables, pero la realidad sí es que estamos en un desorden muy grande en el tema del transporte y del tránsito. De tránsito con la entrada del RUN y con todas las debilidades del RUN, poco a poco hemos ido mejorando y eso nos ha ido permitiendo tener controles en muchas cosas. Y hay todavía mucho por mejorar, pero seguramente que en la medida en que avancemos vamos cerrando brechas. Y lo mismo va a pasar en el transporte público. Mire, yo lo voy a pintar. Es más, les voy a decir por qué el RUN segunda fase entra el año entrante después de elecciones. Porque espere y verá lo que se va a destapar apenas empiecen a reportar transporte público. Vamos a empezar a destapar que las empresas con una capacidad de X tienen 10 carros más de su capacidad. Vamos a encontrar que la empresa que tiene 5 rutas está cubriendo 10. Vamos a empezar a encontrar 20.000 temas que hoy no se pueden controlar a través de los sistemas de información y que a medida que los implementemos los vamos a ir descubriendo. Yo la única invitación que les hago a ustedes es que estén en la modalidad en que estén, prepárense porque necesariamente el mundo va migrando a nuevas tecnologías, a nuevos estilos, a nuevos mecanismos y todos tenemos que modernizarnos, todos. Por eso hay que implementar esos sistemas. El control no se puede hacer a punta de policías. Ningún procedimiento se puede hacer a punta de policías. Donde interviene el ser humano hay altísimos riesgos de corrupción. Qué triste, pero es la verdad. Es más fácil. ¿Cuántos policías necesito yo en este país para detectar 4 millones de vehículos que no están cumpliendo con licencia de conducción, con revisión técnico-mecánica o con el SOAT vigente? ¿Cuántos? Ayer un carro en Bogotá, un señor borracho se accidenta. Se accidenta y rápidamente miramos en el RUN, no tenía el SOAT vigente. En 5 minutos teníamos el dato de que no tenía el SOAT vigente. ¿Sí? Anteriormente, ¿cuánto se tenía que demorar uno para saber eso? Hoy de una, con un marcar aquí con el aparatico del teléfono y meterse a la base del RUN ahí mismo, sin SOAT vigente. ¿Cuánto necesitaría el Estado en policías para encontrar 4 millones de carros o 2 millones y pico de carros que están sin SOAT o 4 millones que están sin revisión técnico-mecánica? No hay policía posible para hacer eso. Hoy yo no necesito ni un solo policía o escasamente uno con la firma digital. Porque hoy yo saco eso de la base de datos del RUN, monto el formato con el comparendo y la firma se la pongo digital y me sale en 24 horas 4 millones de infracciones para enviárselas a cada uno a la casa donde es el domicilio de cada carro.
Eso es la tecnología. Eso es lo que tenemos y hacia allá es que vamos a migrar, y a medida que podamos ir implementando esos controles, vamos a poder decirles a ustedes que realmente va a existir control. Hoy estamos trabajando en montar el Centro Inteligente de Control de Tránsito y Tráfico en el país. Los carros en menos de 4 años van a tener un dispositivo electrónico que va a ser lo que se llama la tercera placa. Vamos a migrar a vehículos que tengan un dispositivo electrónico que cuando usted pase por una calle determinada, el lector que esté allá lea que su carro pasó, y si su carrito es de servicio público, en ese centro de control que se llama el Centro de Control Inteligente SICOT, automáticamente va a ir a mirar ese vehículo dónde está autorizado a transitar. Y si ese vehículo está en una ruta que no le corresponde, simple y llanamente se le genera la infracción, porque ahí está la prueba tecnológica de que el carro está ahí. Y ya me va a decir, ¿y si tiene planilla de viaje ocasional? Es que para eso yo también tengo la lista de las planillas de viaje ocasional. Y cuando las metamos en el sistema, usted cuando me diligencia la planilla, me la va a diligenciar diciéndome de dónde va y para dónde va de una vez. ¿Y a qué hora? Y usted ya no va a tener que andar con el papelito para mostrárselo al policía, porque el sistema solito va a decir, ese carro no tiene por qué estar ahí. Y entonces se le llega el comparendito a su casa y a la empresa diciéndole, empresa, ahí hay un cambio de servicio que usted no está controlando y usted es el prestador del servicio. Hacia allá vamos. Eso se puede demorar 2, 3, 5 años, 10 años más. Pero les garantizo que hacia allá vamos. Por lo tanto, vayan preparándose porque el cambio tiene que ser grande y estructural. Muchas gracias a todos. Yo me retiro ya porque no me deja el avión. El señor había pedido la palabra varias veces. Claro, ahí con herramientas tecnológicas sí vamos a poder saber cuándo la moto con los videos está prestando el servicio y generar automáticamente las sanciones. Muchas gracias. ¿Cómo lo vamos a hacer y por intermedio de quiénes? ¿Sí? ¿Y en qué forma vamos también a acompañar y vamos a apoyar? Por decir algo, a ver, hoy tuvimos el acompañamiento de más o menos 80 personas. Nosotros esperábamos mínimo 150 personas. Entonces ya ustedes se pueden dar cuenta. Claro que uno entiende, no es lo mismo hacer una convención o un congreso para un servicio intermunicipal o un servicio urbano que para un servicio mixto, porque el desplazamiento, la inscripción, todo cuesta. Pero bueno, hacemos el intento y de esto quedan experiencias muy positivas, muy valederas. Mire usted todo el tema que nos acaban de plantear. ¿Qué nos viene a nosotros pierna arriba? A juiciarnos o integrarnos con otras empresas y hacer más músculo financiero o entregar las licencias o las habilitaciones, porque el resto no vamos a poder. Lo que dice el señor Ovidio de Risaralda es muy cierto. Sí. Entonces miremos qué propuestas hay para hacer el cierre ya definitivo pues de la sesión de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Es cierto que ya salió un decreto que nos permite cotizar seguridad social por días, pero también eso tiene unas limitaciones. Bueno, es una salida para cumplir con la norma. Doctora, que esté muy bien, gracias por todo y feliz viaje. Pero bueno, es un paliativo, es una opción que ya tenemos a la mano para empezar a mirar cómo la vamos a cumplir,
porque si no la cumplimos, ahí sí que nos la van a abrochar con los famosos acuerdos de formalización laboral. Entonces, escuchamos inquietudes, propuestas. Bueno, el doctor Ignacio va a hacer un aporte. Bueno, doctor, bueno. Bueno, mire, señores, generalmente hacen congresos, ya he asistido lo menos desde hace más de 40 años a diferentes congresos. Se habla bastante, se escucha bastante, pero llega realmente, por ejemplo, para el caso de ustedes debían de hacer una cosa concreta. Miren, lo primero es que a través de este segundo encuentro, ustedes elaboren un documento, o aquí que de Armenia o de cualquier parte, que le digan al gobierno nacional lo siguiente: ustedes aceptan la seguridad social, pero con la condición de que el gobierno les limpie la operación, que es la eliminación del mototaxismo y la eliminación de la informalidad. Mire, eso viene creciendo en el país año tras año y seguirá creciendo porque el gobierno no tiene ningún plan concreto para la informalidad, ninguno. Yo he estado en diferentes reuniones, hablo con los funcionarios públicos y no hay ningún plan nacional para la informalidad, que está acabando con las empresas y muchas empresas en Colombia. Una de las cosas que yo creo que ustedes deben hacer es autorizar aquí a los organizadores para que le digan al gobierno sinceramente: cualquier intento, y al Ministerio de Trabajo, cualquier intento que se está haciendo con los mixtos, sin estudiar detenidamente su problemática, que básicamente está carcomida tanto por los informales, ya sea motos, ya sea particulares. Mientras tanto, el país transportador de mixtos no se compromete a nada en general. Y esa debe ser una voz cantante única en el servicio de mixto en Colombia, porque si no, a ustedes los van a arrollar y ustedes van a desaparecer, perdóneme que le diga. La segunda conclusión que me parece a mí es que el gobierno, cuando modifique el 4190, que está vigente para aspectos de habilitación de los servicios, porque como les dije, ustedes no tienen base jurídica para los servicios de transporte mixto, no tienen, ustedes están sub judice, no tienen ningún apoyo, porque a ustedes, los que nacieron con el 175, quedaron sin apoyo legal, Entonces tienen que decir al gobierno que les dé las garantías para que los que están operando desde 7 años tengan opciones en el sistema de clasificación y puedan ustedes sobrevivir legalmente a los que aspiran a quitarle los recorridos y los horarios en toda la totalidad del país. Entonces yo creo que ustedes de ser, perdónenme que le diga, enérgicos, sinceros y decirles las cosas al gobierno, porque en materia de control el gobierno ha decaído. No tenemos autoridades que ejerzan el control, menos los alcaldes, ni pensar en eso. Ahora, cuando les conté, algunos me defendieron, otros nos atacaron sobre la acción de cumplimiento que ustedes pueden hacer para el servicio informal. Yo les doy la solución: no firmen los gerentes no tienen que firmar, que firmen los propietarios. Ya el alcalde no puede hacer nada contra los propietarios. Si de golpe se sienten ustedes amenazados, como ustedes los dijeron, eso es otra cosa que tienen que hacer con una ventaja. Mire, va uno como servicio mixto a golpearle a la puerta del señor alcalde: ayúdeme a que no me acabe en la empresa. Usted sabe que los alcaldes en Colombia no le han parado bolas a eso. Pero es diferente cuando un juez de la República es el que dice al alcalde: o ustedes controlan la informalidad o se tiene que ir del puesto. Pero ustedes no lo dicen, lo dicen un juez de la República. Y no le tengan miedo a las cosas. Hay que tratar las cosas con energía y con sinceridad. Lo digo durante muchos años de experiencia como funcionario público y como asesor privado. Esas son, con todo respeto, mis aportes, y que se hagan. No solamente escuchar aquí las buenas intenciones de una dama correcta como la doctora Aida Luz,
que tuvo una cosa importante para que ustedes lo sepan. Cuando llegó al ministerio, destapó un negocio en el servicio de carga que iba por 50.000 millones de pesos. Lo destapó ella y inmediatamente la mafia, como dicen algunos, la amenazó y le tocó durante un año tener guardaespaldas para ella, para su hijo y para su esposo. Ella es una mujer valiente. Así es de que, perdónenme que les cuente las intimidades, pero escríbanle al gobierno, al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de Transporte sobre todos estos aspectos y todas las demás que a ustedes se les ocurra. Gracias. Gracias a usted. Bueno, vea, son ideas maravillosas, aportes del doctor Ignacio. Bueno, ¿qué opinan ustedes de la propuesta del doctor Ignacio y qué otras cosas más podemos hacer? Que aceptamos la seguridad social si el gobierno se compromete a limpiarnos, como se dice, el camino para la operación. ¿Y qué otras cosas se le pueden plantear al gobierno? Por eso. Sí, está muy fresquito y además requiere explicación. En medio de su ignorancia, entiende que definitivamente al gobierno le interesa es sacarse la plática a uno del bolsillo. Y ese cuento que dicen de las... Mire que la pregunta que le dieron al señor viceministro, al delegado del viceministerio, ¿qué dijo él? No dio una respuesta clara sobre los beneficios que tenía, por ejemplo, una persona de 50 años. ¿Qué va a aspirar a qué? No, dijo que no pagaban la incapacidad. O sea, no pagan nada. O sea, lo que el gobierno quiere es que si nosotros nos ganamos 10 pesos, le demos 12 a ellos. Eso es la conclusión que yo saco con ese decreto. Por ello, yo en medio de mi ignorancia entiendo eso, que ellos nos quieren sacar la plata del bolsillo. Ahí no hay ningún beneficio, es totalmente falso. No, de pronto para curarnos en salud, que no sancionen la empresa, nos sirva. Pues ya el señor de 40 o 50 años ya no se va a pensionar, pero sí va a poder trabajar, porque antes no lo iba a poder hacer. Así es, y menos cotizando 7 o 14 días al mes. Pero bueno, al menos la empresa se va a librar de una sanción, ¿cierto? Así es. Pero bueno, ¿en qué tiempo vamos a estudiar ese decreto? Vean. Que el gobierno se comprometa a ampararnos, porque yo le digo, hay gente que dice, no, yo prefiero tener mi carro particular y por eso, mira, claro, el ejemplo que yo les contaba, que en mi pueblo ya no se ve el campero en el parque, se ven unas camionetas, y las camionetas no tienen nada que nos siguen a nosotros. Bueno, ¿qué les solicitaría yo? Estudiemos pues en la mayor brevedad posible ese decreto y háganos llegar las recomendaciones, las inquietudes a nosotros, a ver cómo armamos un documento bien completo para poderlo remitir al gobierno. ¿Qué otra? A ver, yo les decía ahora que qué posibilidad hay de que ese comité quede como más amplio, que el país tiene mixtos, como la misma directora lo dijo, por allá más en el sur del país, en Nariño, por el lado del Huila, por allá donde está la mata pues del mixto. Aquí prácticamente pues por lo que estamos más concentrados acá no somos como tan numerosos. ¿Qué opinan de que el comité quede como más amplio o se reestructure? Porque es que nosotros somos provisionales acá, ¿sí me entiende? Al menos este encuentro de hoy nos permite darles a conocer que existe el Comité Provincial Camperos y Mixtos, que viene adelantando unas sesiones, pero si es necesario reestructurarlo, cambiar las personas o darle otra orientación, con mucho gusto acogemos esas ideas. ¿Qué opina, señor? ¿Usted viene de dónde? ¿Cómo es el nombre suyo? Ah, de Belén de Umbría, listo. De allá es Rocío, ¿cierto?